Hola, bienvenidos. Esto es Pulso Sin Tópico. Yo soy su presentador Bobby Cuba. Las noticias que marcan el ritmo, la cultura que nos interpela y el arte que todavía nos conmueve. Hoy te invito a mirar lo que hay detrás del ruido. Comenzamos. Bueno, comenzamos con la primera noticia a comentar. Censura artística en redes sociales. Instagram, TikTok y YouTube han eliminado o restringido obras visuales por contenido sensible, pero muchas de ellas eran piezas artísticas. La censura algorítmica reemplaza el juicio humano, afectando la expresión creativa. Lo que puedo comentar sobre este tema es que efectivamente estas plataformas tienen este tipo de algoritmo programado para de manera automática eliminar perfiles o contenido que están prejuiciados a que son sensibles y que no se deben de publicar. La frustración para muchos artistas es que no hay una línea que delimita lo que es una obra visual que está hecha con la intención de perjudicar o dañar de la obra que es simplemente una obra de arte. Podemos referirnos a una fotografía, por ejemplo. Una fotografía de una mujer, por ejemplo, que muestra ciertas partes. Eso se considera censurable y sensible, por ponerlo de alguna manera. Sin embargo, sabemos muy bien que tanto en la pintura como en la fotografía, una obra de arte en muchas ocasiones es un cuerpo desnudo y se muestra en las grandes galerías de arte. Pero también hay otro tipo de arte visual que puede ser sensible porque muestra un contenido quizás que se puede interpretar como un contenido de violencia, etc. Lo que yo pienso es que efectivamente esta censura algorítmica reemplaza el juicio humano y mientras esto sea así, pues sí, se afecta la expresión creativa. Definitivamente se afecta. Claro, los que defienden esta tecnología no es que no tengan razón, porque sí, efectivamente, de alguna manera hay que controlar cierto contenido que se hace con la intención de hacer daño. ¿Cuál es el problema? El problema es que quien decide eso, bueno, lo decide un algoritmo y no lo decide un ser. Y por ahora tendrá que ser así. Son tanto los millones y millones de contenido que se publica diariamente en estas plataformas que es imposible para un ser humano analizar cada una de ellas. Creo que esta frustración va a existir y puedo decir que los dos bandos tienen la razón. Eso es todo lo que quiero decir sobre este tema. La segunda noticia de hoy es Spotify, esta famosa plataforma de streaming donde se escucha música, está en crisis con los músicos independientes. O sea, artistas como yo, soy un músico independiente. Artistas de todo el mundo se unieron bajo el movimiento Justice at Spotify para denunciar pagos ínfimos por reproducción. Ahora, surge una pregunta. ¿Puede subsistir la música si no es rentable para el creador? Bueno, claro que la música va a subsistir porque hay otras maneras de expresar. Lo que sí es cierto es que sí, efectivamente, los pagos que recibimos por la reproducción de música en estas plataformas no tienen ningún sentido. Los artistas independientes, porque, ojo, los artistas que no son independientes, o sea, que tienen un contrato con una empresa discográfica o de promoción, ellos sí suelen recibir un pago que, si bien no hace justicia, por lo menos es, digamos, decente. Pero los artistas independientes, los que no tenemos el respaldo de una empresa discográfica o de promoción, no, definitivamente es ridículo las regalías que obtenemos por la difusión de nuestra música, por la publicación de nuestra música en este tipo de plataformas. Y básicamente es porque no tenemos la capacidad de promoción que tienen los artistas que no son independientes. Y esto es un tema, aquí puedo yo hablar de esto por mucho rato. Y creo que vale la pena que dedique un programa, si no completo, a este tema. De hecho, en mi primera temporada de podcast, que se trataba de la industria de la música, los invito a que vean estos episodios. Están aquí en mi canal de YouTube. Hay todo el contenido sobre este tema específicamente de estas plataformas de stream. Y pues no tengo más nada que decir sobre esto. Y la tercera noticia de hoy
que vamos a comentar tiene que ver con la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial como creadora de arte. Esto es muy nuevo. Está ahora, digamos, en la palestra del debate, porque con las plataformas como Suno, Dell-E o Sora, la pregunta que ya no es si la inteligencia artificial puede crear, sino que qué papel tiene el ser humano en el proceso artístico. O sea, ¿estamos ante un nuevo renacimiento digital o ante su distorsión? Bueno, lo que yo puedo comentar sobre eso ahora es que no. La inteligencia artificial no va a reemplazar al ser humano en el proceso creativo. Esa es mi opinión y hasta ahora así se está demostrando. Por la sencilla razón de que el público, uno como consumidor de arte, siempre va a preferir cuando el arte es auténtico, es honesto y sobre todo cuando hay un artista detrás. Sí, cuando una obra musical está hecha 100% con inteligencia artificial, está hecho con una máquina y hay una persona que la publica a su nombre y no aclara que él no tiene nada que ver con eso, que es una máquina quien lo hizo, el público jamás va a dar ningún valor a esa obra de arte por muy buena que sea. Y han habido antecedentes en la historia sobre esto. O sea, al consumidor no le gusta que lo engañen. Si un artista finge ser artista y presenta una obra que no la hizo, que no tiene absolutamente nada que ver, como que la hizo, desde el momento en que se descubra hasta ahí llegó. Y se va a descubrir. Mientras más popular se hace una obra, más demanda hay del público de saber quién está detrás. Así que yo no veo ningún problema en ese sentido. Que la inteligencia artificial es una buena herramienta en el proceso de creación y de producción, sobre todo de producción, sí lo es. Pero una cosa es una herramienta que uno utiliza y otra cosa para que nos ayude en el proceso de nuestra creación y otra cosa es que sea la máquina quien definitivamente lo cree todo. Son dos cosas muy distintas. Hasta aquí los comentarios de hoy. Continuamos. No te vayas. Regresamos con... Bueno, estamos de regreso con la sección Lo que nos mueve. ¿Y qué es lo que nos mueve hoy? Bueno, vamos a hablar ahora de un tema de cultura social. El arte como resistencia silenciosa. Vivimos rodeados de estímulos, imágenes y sonidos producidos para captar la atención, no para dejar huella. En medio de este ruido digital, el arte auténtico resiste. Quiero comentar esta primera frase. Está de moda la creación de contenido. Bueno, de hecho yo soy un creador de contenido. O sea, he tenido que hacer una transición de artista a creador de contenido. Y existe esta tendencia o esta moda de crear contenido solamente para llamar la atención. Porque cuando llamamos la atención, pues tenemos más vistas, más me gustas, etc. Y eso, pues por supuesto, nos ayuda como creador de contenidos, pero como artista, siempre la intención natural es de dejar una huella. O sea, cuando yo escribo una canción, no escribo una canción para llamar la atención. Cuando yo escribo una canción para que la escuche, sienta algo, viva una experiencia, para que mi canción le haga cambiar su estado de ánimo, le dé alegría, o le dé nostalgia, o lo haga llorar, o lo haga reír. Esa es la esencia básica del arte auténtico. Y este arte auténtico resiste y siempre va a resistir. ¿Por qué? Porque es la naturaleza de un artista. Repito, de un artista, no de un creador de contenido. En mi caso, lo que prevalece es mi condición de artista. Mi trabajo lo hago como creador de contenido, pero mi contenido está hecho como artista. Y hay una diferencia, y esa diferencia es importante. El público, que cuando una persona escucha una canción, mientras más honesta y más auténtica es la canción, mayor atención va a tener. Porque va a dejar una huella en quien lo escucha. Y eso al final va a dar más beneficio que cuando simplemente se crea un contenido para llamar la atención. Ahora, pintar algo que nadie pidió, componer una canción que no suena trending, escribir un poema sin hashtag, eso es un acto de resistencia. O sea, yo como artista no estoy escribiendo y componiendo una canción porque alguien la pidió. No, es mi creación natural, es mi creatividad natural. Igual que el que pinta un cuadro. Y eso sí, sigue siendo un acto de resistencia, sin ninguna duda. Pero es un ejercicio de resistencia natural, de conservación natural de los seres humanos. Porque en un mundo diseñado para el algoritmo, lo humano, lo imperfecto,
lo sincero es radical. Es radical. Como creador de contenido buscamos la perfección, pero no somos perfectos. Esa imperfección natural que tenemos los artistas o que tiene un artista, el público lo percibe como algo espectacular. El arte que no busca vender ni viralizarse es un eco íntimo de lo que somos cuando nadie nos ve. Cuando creamos arte, lo hacemos siempre en la intimidad, en la mayoría de los casos, cuando nadie nos ve. Cada vez que alguien escucha una canción antigua, por poner un ejemplo, se emociona con una melodía sin letra, o lee un fragmento de un libro olvidado, se activa una forma de rebeldía suave, en busca de lo auténtico. El arte sigue siendo, como decía Nietzsche, una mentira que nos permite ver la verdad. Y eso es todo lo que debo de comentar sobre el arte como una resistencia silenciosa. Sigue conmigo, continuamos. Estamos de regreso. Antes de continuar, quiero recordarte, por favor, suscríbete aquí a mi canal, compártelos con los demás, si es que al final te gusta mi contenido de mi podcast. Para ver, leer o sentir. En esta sección acostumbramos a recomendar un libro. La lectura es importantísima, es fundamental, en mi opinión. Y el libro que te recomiendo hoy se llama El ruido eterno, escuchar el siglo XX, del autor Alex Ross. Alex Ross, crítico musical de The New Yorker, traza un mapa cultural y sonoro del siglo XX, explicando cómo la música fue parte esencial del contexto histórico y político. Desde los susurros de Mahler hasta la distorsión de Sonic Youth, Ross nos guía por el arte sonoro del siglo, revelando cómo cada revolución artística fue también una forma de reacción o resistencia ante los acontecimientos de su tiempo. Las guerras, dictaduras, modernidad, contracultura, etc. El libro no solo habla de la música clásica o académica, también explora el jazz, el minimalismo, el punk y los nuevos lenguajes sonoros. Es una historia donde la música no solo acompaña los cambios, sino que los anticipa. Si alguna vez sentiste que una canción te explicó más que una noticia, este libro es para ti. Es muy interesante este libro, se los recomiendo. Aquí está la portada del libro. En la descripción, como siempre, les dejo el enlace para que lo puedan comprar en Amazon. Está en todos los formatos, en el formato físico, en audible, está en formato digital, en fin, para toda conveniencia. Así que, bueno, este es el libro de hoy, esta recomendación de hoy, el título El ruido eterno, escuchar el siglo XX, de su autor Alex Ross. Continuamos. Y bueno, para el cierre de este episodio, no nos queda más que darle las gracias por sumarte, darte las gracias por sumarte a este nuevo episodio de Pulso Sintópico, mi podcast. Y si algo te resonó en este episodio, pues compártelo con los demás, suscríbete aquí a mi canal, activa la campana de las notificaciones, así no te pierdes ningún episodio de Pulso Sintópico. Y recuerda, lo esencial a veces no suena fuerte, pero siempre se siente. Yo soy Bobby Guba, este es mi podcast Pulso Sintópico. Muchas gracias y hasta la próxima.